hemos escuchado a importantes jefes de Estado hoy, comenzando por Joe Biden de Estados Unidos, relanzar, ¿no?, un esfuerzo importante para combatir el cambio climático. Hemos visto incluso pues, a presidentes como Jair Bolsonaro de Brasil, que no han sido exactamente los más creyentes en la materia, pero en medio de la pandemia, en medio de todas estas circunstancias, es importante recordar la importancia de este esfuerzo. Y vamos a conversar con Gabriel Quijandría, ministro del Ambiente, primero para que nos enmarque. Ministro, gracias por estar con nosotros, en lo que está haciendo el gobierno y el Estado peruano, porque por supuesto, porque estamos hablando de una política de Estado en este contexto. Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Sí, sobre este tema de cambio climático, sobre el tema que se ha discutido el día de hoy en esta cumbre de líderes del clima, que se ha realizado en conmemoración del Día de la Tierra, pero además en conmemoración del regreso de los Estados Unidos al Acuerdo de París, y con anuncios importantes como los que ha hecho el presidente Biden, el exsecretario Kerry también. Lo que nosotros estamos haciendo es básicamente impulsar una serie de esfuerzos intentando convertir al tema de cambio climático en un tema transversal en nuestra discusión y en nuestro proceso de toma de decisiones y de implementación de políticas de desarrollo, entendiendo que el clima y que las variables climáticas son fundamentales en asegurar actividades productivas que ocurran a lo largo del tiempo de manera sostenible, que puedan ayudar a su vez a generar el cierre de brechas, la construcción del bienestar social de las personas, pero hacerlo de manera tal que no ponga en riesgo el futuro, ¿no? A partir de generar demasiadas emisiones de gases de efecto invernadero que nos regresen a nosotros como aumento en la vulnerabilidad frente a fenómenos como el retroceso de glaciares, como la potencial pérdida, por ejemplo, de la capacidad pesquera por calentamiento del mar, ¿no? Son algunos de los fenómenos que se ven, que se verían aumentados o que se ven como muestras del avance del cambio climático, ¿no? Ahora, en medio usted de estas circunstancias, poniendo ya el foco, se ha lanzado una campaña importante, que es la de poner en valor el árbol de la quina. Por supuesto que es absolutamente para nosotros simbólico, importante, pero al mismo tiempo se conoce no mucho, o no como se debería, o no se le valora como se debería. ¿En qué consiste esta campaña? A ver, la campaña es una campaña impulsada por el Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que busca, se llama la quina del Bicentenario. Lo que busca es, como lo señala usted, Enrique, revalorizar el árbol nacional. O sea, y lo llamo el árbol nacional porque es el árbol que está en el escudo patrio, ¿no? Es en el escudo del Perú. Y sin embargo es una especie sobre la cual conocemos poco. Es una especie que ha tenido en los últimos años, ha estado en una situación muy complicada, ¿no? De poca cantidad existente en las zonas donde se da este árbol, por la tala, por la utilización poco racional de este recurso, por el nivel de desconocimiento que tienen las personas sobre la utilidad que tiene la quina. La quina tiene detrás suyo un bagaje muy fuerte en términos culturales, en términos sanitarios. O sea, la quina es la base de la generación de la quinina, que sigue siendo uno de los medicamentos más efectivos para tratar la malaria, por ejemplo. No solamente en el Perú, sino en cualquier país que tenga condiciones climáticas tropicales. Entonces, la campaña lo que busca es impulsar la reforestación, impulsar el que se pueda hacer reforestación con este árbol nacional. El día de hoy hemos venido a hacer una reforestación simbólica por el Día de la Tierra. Lo hemos hecho en Machu Picchu, junto con el ministro de Desarrollo Agrario, con el ministro Tenorio, en una ceremonia muy bonita, porque además lo hemos hecho en una de las zonas de distribución natural de la quina, ¿no? Que es esta zona de ceja de selva, esta zona de encuentro de los Andes con la Amazonía, que es
la zona donde se desarrolló este árbol tan importante, que además durante la época de la colonia fue uno de los pilares de la actividad económica hacia el siglo XVIII, sobre todo. Eso es algo que no es muy conocido, ¿no? El tráfico de la corteza era un negocio muy importante durante el siglo XVIII. Perfecto, es efectivamente pues un árbol con mucha historia y como vemos, qué más poderoso por ese lado que ponerlo pues o plantarlo en todo su esplendor en un símbolo, además en otro símbolo nacional como es Machu Picchu, así que sin duda pues estaremos muy pendientes de cómo van creciendo esos árboles. Tenemos que ir a una pausa, pero yo quiero dejarlo con una pregunta que es importante, porque se ha aprobado un mecanismo de protección para los defensores del medio ambiente, defensores que, ojo, han sido incluso pues asesinados por intereses de la economía negra, que precisamente es la que combate al medio ambiente. Vamos a seguir, no vamos a ir a la pausa. Cuéntenos, por favor, las características de este mecanismo de, lamentablemente, pues, como digo, líderes que no han recibido siempre la protección que, por supuesto, se merecen. A ver, la idea de este mecanismo, que es un esfuerzo que se ha llevado adelante desde el Ministerio de Justicia, con el acompañamiento nuestro, con el acompañamiento del Ministerio del Interior también, lo que busca es hacer más efectiva la capacidad de respuesta del Estado frente a estas amenazas que reciben los defensores de derechos humanos, incluyendo aquellos que trabajan en la defensa de temas ambientales, que también están vinculados al derecho humano o al derecho que está establecido en nuestra Constitución a un medio ambiente sano, que, como señala usted, Enrique, resulta siendo una actividad en algunos casos y en algunas zonas del país de alto riesgo, porque se opone a las actividades que realizan mafias vinculadas a economías ilegales de extracción de oro, extracción ilegal de oro, extracción ilegal de madera, que tiene además vínculos o conexiones con prostitución, con trata de personas, con esclavitud, ¿no? En situaciones de esclavitud en algunos casos, y que necesitamos, reconociendo este problema que ha habido de las muertes, de los decesos de estas personas, es que necesitamos afinar la capacidad del Estado para dar respuesta a este tema. En primer lugar, desde el Ejecutivo, con una capacidad de brindar garantías a estas personas que demandan garantías, que se sienten objetivamente están siendo amenazadas por la labor que están llevando adelante de protección del ambiente, ¿no? Su activismo ambiental, y que además, y que tiene que ser complementada, y el siguiente esfuerzo va a ir por ese lado, en el trabajo que se tiene que hacer con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, sobre todo en regiones, para hacer entender que los crímenes ambientales o la criminalidad ambiental no es, como se piensa erróneamente en muchos casos, un crimen sin víctimas. O sea, las hay y las vemos en los casos de estas personas que han perdido la vida defendiendo recursos forestales o defendiendo sus tierras o exigiendo la titulación de sus tierras, por ejemplo, ¿no? O sea, enfrentándose a traficantes de terrenos o a mineros ilegales, ¿no? Entonces, es el reconocimiento de este problema el que nos lleva a generar este mecanismo para acelerar la respuesta. Perfecto, perfecto. Estaremos también sumamente pendientes. Es realmente una buena noticia porque la protección de estos líderes es una responsabilidad fundamental del Estado. Gracias, Gabriel Quijandría, ministro del Ambiente, por acompañarnos. Vamos a ir a una última pausa.